Hola mis amores, bienvenidos a una nueva comparación de perfumes, porque efectivamente tenemos el perfume de Flower Bomb de la casa Viktor & Rolf y un reciente lanzamiento que es Flower Bomb Dew. Aquí lo tenemos. Tenemos dos versiones distintas, bueno, la primera versión y una nueva versión que vamos a comparar un poquito para que tú te puedas hacer a la idea de cuál de ellos es mejor para ti o para tus gustos personales, ¿de acuerdo? Y vamos con lo primero que os suele interesar, que es cuál tiene mayor duración y cuál tiene mayor intensidad. Efectivamente, bueno, primero, en general mucha gente se queja de la duración de los perfumes de Viktor & Rolf. Suele haber de todo, como siempre, opiniones y experiencias de todo tipo, pero podríamos decir que gana la mayoría de personas que no les dura demasiado, con lo cual siempre es recomendable que tú pruebes por ti misma lo que son los perfumes en tu piel y veas si tienes buena compatibilidad o una mala compatibilidad, ¿de acuerdo? En este caso, de estos dos perfumes, el que tiene mayor duración es el perfume de Flower Bomb, la primera versión del año 2005. Bueno, no os los he dicho, 2005 y 2020. Intensidad del perfume, también gana la intensidad del primer Flower Bomb, porque lo que es el Flower Bomb Dew, en este caso ha sido pensado principalmente para que sea un perfume de intensidad suave en lugar de más potente como la primera bomba floral. Y en lo que es el conjunto, efectivamente, vamos a tener dos perfumes que juegan con tonalidades florales, pero de forma distinta, delicada, menos delicada, de todo tipo, ¿no? Vamos a empezar con el primer Flower Bomb. En este caso, este perfume juega con lo que es una composición floral que desde luego es una explosión de flores donde juntan rosa, jazmín, fresia, azahar con la personalidad de la orquídea. Entre medias de estas flores puedes sentir como algo dulce o esa parte como si potenciaran con algún tipo de vainilla o fruta dulce todo este conjunto floral. Lo que hace también una salida fresca gracias a una partecita de bergamota. También poquito a poco tenemos sensaciones aromáticas de los manto y un fondo muy sensual y femenino que proviene del pachulí. Efectivamente es un perfume que no se puede identificar como unisex porque esto es un perfume que es una explosión floral, sensual y muy femenina. Es potente y es desde luego muy personal. Hemos visto cómo juega este perfume con los tonos florales, ¿de acuerdo? E intensidad. Ahora nos vamos a la nueva versión del 2020, donde nos encontramos que aquí juegan con un perfume que viene a ser pensado para que sea delicado y juegue con las flores de una forma más sutil, delicada y personal. En este caso juega con tonos que son florales atalcados, como el iris, la rosa y el heliotropo. Aquí hacen un conjunto especial, delicado. Le dan un toquecito frutal de pera, pero que no sobrepasa lo que son las tonalidades florales. Meten más personalidad con un almizcle ambreta y almizcle blanco para darle esa también sensualidad, personalidad a lo que es este conjunto de flores, pero todo en un conjunto que está pensado para que sea más íntimo y personal. Aquí ya empezamos a ver esa parte de personalidad de un perfume a otro. Por supuesto son dos perfumes que si tienes uno puedes tener el otro y los vas a poder utilizar en momentos distintos. Uno es, en mi opinión, uno es para momentos que quieres llamar la atención, más explosivo momentos más íntimos, más recogidos, que no quieres llamar tanto la atención pero sentirte perfumada, este otro, el de color blanco. Son distintas personalidades. Perfectamente, si te gustan los dos, pues puedes tener uno teniendo el otro porque la diferencia olfativa se nota. Los dos son perfumes que al menos en mi opinión los utilizaría en cualquier época del año, son versátiles, pero aunque los dos son muy femeninos, este también es muy femenino, no se siente como un perfume unisex, siempre cada uno lo puede probar y sentirlo como quiera, pero sí es verdad que te da más la sensación más de ser femenino. Y luego va a depender mucho de vuestros gustos personales, como hemos visto en esta composición floral
de estos dos perfumes. No son nada más complicados. Yo, si me tengo que decidir por uno de ellos, me voy a ir directamente a por el primer Flower Bomb, que me gusta mucho esa intensidad del perfume. Me encanta, pero sí que es cierto que aunque me quedo con este perfume, lo que es la nueva versión, creo que es para esos casos en los que necesitas algo más suave, en la que tu personalidad, el día, cómo te despiertas, cómo te levantas, o para ese uso en el que tienes que tener algo más personal y más suave en cuanto al aroma. Tiene su encanto, tiene su encanto. Lo que pasa es que cuando los pruebas, el primer Flower Bomb es una impresión más impactante. Y cuando pruebas esta nueva versión, la sensación es como más relajada y probablemente tienes que probarlo varias veces antes de que te enamore. Aquí el secreto de estos dos perfumes está en la composición floral. Ese conjunto de flores con el que juegan. Uno más explosivo, más complicado y con toquecito más dulce. El otro más suave, más atalcado. He ahí esa personalidad. Y que tenéis que probar por vosotras mismas para ver si os gusta más uno, os gusta más otro o no os gusta ninguno, porque como siempre puede pasar que no te guste ninguno de los dos y digas, venga, me voy a por cualquier otro. Por eso es lo importante de probarlo. Por supuesto, esta es mi opinión personal y lo importante es que cuando lo probéis y si ya los habéis probado, me contéis si os gusta más uno o os gusta otro. ¿Qué tal de duración ha tenido en vosotros estos perfumes? Porque como os digo, hay opiniones muy variadas con respecto en sí a la casa de Viktor & Rolf. Y las opiniones de todos son muy, muy valiosas. Bueno, amores, espero que esta rápida comparación, porque muchas veces cuando no encontramos más complicaciones, incluso hablar de ellos es rápido y sencillo. También, pues eso, para seros de utilidad. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya sido de utilidad. Las reseñas de estos dos perfumes os las dejaré por aquí, que aparecerán ahora. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.